Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Política en Femenino. En esta ocasión nos encontramos con la diputada nacional Mariela Coleta. Mariela Coleta es diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2023. Es docente y contadora de la Universidad de Buenos Aires. Mariela, ¿cómo te presentarías a vos misma? Gracias por la invitación. Una militante permanente de la universidad pública, porteña, radical, defensora de la igualdad de oportunidades, del acceso a la educación, actualmente como diputada. Perfecto. Mariela, vos fuiste la primera presidenta mujer del Centro de Estudiantes de la Facultad de Económicas de la UBA, ¿no? ¿Cuándo decís que empezó tu interés por la política? Bueno, la verdad es que empezó bastante sin ser tan consciente de eso, pero me habían presentado a los chicos del Centro de Estudiantes cuando yo estudiaba, y en eso de conocerlos y quedarme charlando, de un momento empecé a contestarle a otros estudiantes más nuevos algunas consultas, a poder ayudarlos en algunos consejos, y cuando te vas dando cuenta decís, sí, ayudé un montón de gente con mi experiencia, y de golpe eso me resultaba interesante, de poder dar una mano a alguien que para alguien que recién empieza quizás hacer un montón, y para uno era simplemente algunos consejos de haber transitado por el mismo camino, y me fue enganchando eso, me fue enganchando esto de ponerte al servicio de otro con poco de tu tiempo. Quizás yo antes de laburar o después pasaba, y ese ratito que estabas te retroalimentaba las ganas de seguir participando, porque era con poco poder colaborar, y así cuando me quise dar cuenta tenía a cargo las becas, las conferencias, un montón de actividades propias del centro, defender las injusticias que le ocurrían a los alumnos con profesores, y me fue atrapando un poco todo eso de poder gestionar, ayudar a reclamar las injusticias, y cuando me quise dar cuenta estaba muy comprometida al 100%, y al poco tiempo fui candidata a presidenta del centro. ¿Y en qué momento, Mariela, de alguna manera vos tomaste conciencia de que vos como mujer, el camino que vos recorrías en la política era diferente capaz a tus semejantes masculinos, ¿no? La verdad me fui dando cuenta mucho después, si bien me ha tocado romper algunos techos de cristal, por ejemplo el del Centro de Estudiantes, después también fui auditora de la Ciudad de Buenos Aires, muy joven, a los 26 años, y también fue como romper un espacio que era, allá había mujeres, pero no tan jóvenes, entonces siempre me ha tocado vivir esas situaciones de que nadie espera a una mujer, nadie espera que sea joven, es decir, esos prejuicios de seguramente porque es joven sepa menos. Entonces, a medida que fui transitando, iba viendo algunas cosas que me parecía que eran injustas o estaban mal, o que se me prejuzgaba por ser mujer y ser joven. Pero creo que con la distancia, mirando hacia atrás, me di cuenta de muchas más, que yo quizás naturalizaba, y con la perspectiva dije, uy, esto no estaba bien. Los famosos micromachismos, ¿no? Totalmente. Y en la universidad, que uno cree que es lo progre, que es gente joven, resulta ser uno de los espacios más machistas todavía. La academia en sí es muy machista. Y tener recuerdos de tener que irrumpir en reuniones donde me correspondía participar y opinar y no era invitada, un poco estar todo el tiempo haciendo fuerza para hacer valer el lugar que uno representaba, me pasó muchísimo, y así podría contar un montón de anécdotas que fui transitando tanto en la universidad como después en los distintos espacios que me tocó ocupar, pero sí fui muy consciente después cuando lo mira con perspectiva. Creo que me hice mucho más feminista con el tiempo, al poder mirar lo que había transitado y decir, no, esto no está bueno para otras chicas que quieran hacerlo. Claro, en ese sentido, ¿qué consejo le darías vos a una mujer joven que quiere ingresar al mundo de la política? Bueno, todo el aliento del mundo, y yo soy muy de ponerme a predisposición de poder charlar con chicas que recién empiezan para alentarlas, para que no se pinchen por situaciones, para poder darle herramientas para que puedan crecer, tratar de estimular de que no hay ningún techo, no hay ningún lugar reservado para otros, sino que también podemos pelearlos. Obviamente nunca es fácil y siempre también depende del contexto en el que uno está, pero no dar por sentado que hay lugares que no son para una, que todos los podemos llegar a ganar con laburo, con apoyo de más personas, alentar. Creo que hay mucho de la red de apoyo psicológico, militante, y también de demostrar frente a los demás de que hay un montón de otras mujeres que tienen todas las aptitudes para poder ocupar lugares.
De esas redes que vos mencionás en la UCR o en tu agenda propia como diputada, ¿hay alguna intención de pensar el género, alguna agenda de género? Sí, eso me pareció muy interesante de diputados, que yo, bueno, si bien soy media nueva, pero ya pasó más de un año, me gustó mucho que frente a algunos proyectos que intentan avanzar contra los derechos que ya nos costó tanto conseguir a las mujeres, que hay rápidamente una red de contactos interpartidaria que se forma rápido. Nos hemos reunido varias veces diputadas de distintos partidos, o nos vinculamos cuando hay algo que no nos gusta, que va contra nuestros derechos, como que eso existe naturalmente. Sucede algo y hay una reunión y estamos todas pensamos lo mismo hablamos en ver cómo hacerle frente a que no se avance sobre ciertas cosas. En algunas nos va bien, en otras no, pero por lo menos esa red noto que existe y que está muy, muy, muy viva, aunque quizás no se vea en fotos, existe, y está bueno eso. No, considero que eso es muy importante. Lo hablaba ya la Victoria Donda en el primer capítulo del episodio. Ella notaba que hay una escalada en la violencia, no solo que hay un contexto violento en general, sino un contexto de violencia en contra de estas llamadas agendas de género, ¿no? Mariela, vos mencionabas antes algunos desafíos, el famoso techo de cristal, ¿no? ¿Cuál dirías que fue para vos el mayor reto, el mayor desafío que tuviste que enfrentar en tu carrera como representante política? Siempre sentir, o que te hagan sentir, mejor dicho, que tenés que demostrar que estás para determinado lugar. Como decía antes el ejemplo de haber sido auditora tan jovencita, me veía en la obligación de tener un posgrado, lo terminé, políticas públicas, hermoso, pero digo, sentía la necesidad de demostrar que tenía las credenciales suficientes para estar en ese lugar, porque la mirada de los demás sobre cómo habrá llegado, como que había sido propuesta para un lugar que no me correspondía. Entonces, todo el tiempo esa sensación de tener que hacerle frente a eso, o cuando me tocó presidir el partido también, fue primero un partido muy tradicional y de gente en promedio de edad más grande, de repente una joven de casi 30 años lo presidía, era todo nuevo, bueno, romper esas barreras de prejuicios creo que fue de lo más dificultoso, y te podría decir que ya cerca de los últimos años la maternidad y la política es un gran tema, porque uno siempre deja de hacer cosas o deja de estar con sus hijos o deja de estar en reuniones políticas, y de algún modo siempre eso es un paso hacia atrás en nuestra carrera que nos proponemos, ¿no? Y en esos casos, ¿recordás a alguien que te haya dado una mano? ¿Tenés fresco algún recuerdo de alguien donde te diga, bueno, Mariela, vos podés? La verdad que muchas mujeres contemporáneas Sí. Han sido gran apoyo de esto de empujar y acompañar. Quizás debe ser algo generacional, pero me ha costado un poco más con las mujeres digamos, de promedio de edad un poco mayor dentro del partido, quizás que quizás habrían merecido estar en lugares que yo ocupé y por el contexto machista no han podido. Quizás ahí me costó un poco más poder generar el vínculo para poder laburar hacia adelante, pero con el tiempo eso se fue trabajando. Pero sin dudas el mayor apoyo que tuve es de las mujeres más jóvenes que comprendían que el camino no era fácil y que lo mejor que había que hacer era apoyar. Perfecto, en ese sentido que no, la idea de que se nos quiere instalar, ¿no? De que las mujeres están constantemente compitiendo, ¿no? Que en realidad el mayor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Cuando es todo lo contrario, Totalmente, ¿no? Y los hombres se ocupan permanentemente de profundizar esa crítica y hacerla notar cada vez que pueden, como si ellos no tuvieran discusiones. O sea, es insólito lo que hacen. Y bueno, ya lo habíamos hablado un poco antes, que le aconsejarías a una mujer que quiere ingresar al mundo de la política, ¿no? ¿Qué consejo en general vos dirías para afrontar este estilo de vida? La persistencia, no rendirse, no frustrarse ante situaciones que todos tenemos en la política, pero sobre todo también las mujeres cuando vemos estas cosas de que los lugares son reservados para entre los hombres y siguen pasando que la lapicera la tienen los hombres. Es cierto, la lapicera la tienen los hombres, son los que terminan decidiendo qué lugares podemos ocupar, pero
yo veo que eso está cambiando porque las mujeres en espacios de poder estamos demostrando que podemos muchísimo más y todavía nos queda esa batalla final de poder llegar a esos lugares de decisión, esos que tienen la lapicera, como le llamamos, pero yo no tengo ninguna duda de que eso está empezando a pasar. ¿Por qué? Porque lo veo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, a mí me parece, y lo he charlado con muchos diputados y diputadas, que los más laboriosos, los diputados más laboriosos son mujeres. Los mejores discursos en cuanto a contenido, en argumentación, son mujeres. Entonces, evidentemente hay ahí mucho material que está creciendo, que se está viendo cada vez más y que en muy corto plazo van a ser las mujeres las que podamos tener la lapicera y poder así seguir retroalimentando que más mujeres puedan llegar a los espacios que merecemos. Bueno, vamos a pasar a hacer unas preguntas rápidas de alguna manera. ¿Quién dirías, así que la primera que se te venga a la mente, es la mujer que más te inspira? Mira, por ahí no quiero traer ejemplos del pasado, pero sí, Florentina Gómez Miranda luchó por derechos de las mujeres en un contexto donde era inédito y muy difícil poder hablar de esos temas, así que me parece que vale mucho traer su ejemplo. Y bueno, y actualmente siempre creo que una se refleja en los ejemplos que más vio de cerca. Yo te puedo decir de mi mamá, que fue mamá a los 16 años y nos tuvo a mi hermano y a mí, y después de grande estudió y digo, no dejó nada pendiente. Entonces para mí me inspira un montón haber visto cómo ella dejó cosas de lado y después pudo progresar. Perfecto. ¿Y algún libro, Mariela, que te inspire de alguna manera? 6 sombreros para pensar, que te ayuda a mirar un mismo hecho de distintas perspectivas, depende con qué sombrero te vas a poner, cómo vas a analizar una situación, y creo que lo aplico mucho en la vida, en las decisiones. Perfecto. Y para cerrar, me gustaría que vos me digas de qué manera pensás la política, o cuando yo digo de qué manera pensar la política en femenino, ¿no? Me parece que es clave para pensar la política en femenino lo que hacemos las mujeres políticas al respecto. Es decir, a mí me parece fundamental que de lo que vivió una y de las cosas que no nos gustaron haber transitado o que vemos esas injusticias, esos micromachismos, poder hacer hechos concretos que alienten a que otros puedan crecer. Poder levantar a una mujer que lo merece cada vez que tengamos oportunidad, poder esto de darle herramientas. Yo tengo el recuerdo de cuando fui presidenta de mi partido, que también fue la primera presidenta mujer de la Unión Cívica Radical en la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos un programa muy interesante que se llamaba Radicalesas, donde se les dio herramientas concretas para posicionar a una mujer en un lugar de poder, ya sea para hacer una campaña, para negociar, para distintas, no es formación, sino más bien herramientas concretas que ayuden a empoderarnos para cuando llegue el momento exigir los lugares que nos corresponden y poder desempeñarnos con confianza y con todo lo que es necesario. Entonces me parece que todo lo que una puede hacer desde un lugar de poder para poder hacer de poder para poder, pero poder ayudar a que otras mujeres puedan crecer y que no sea tan dificultoso como le fue a una, es hacer política en femenino. Bueno, muchas gracias por recibirnos otra vez. Muchas gracias a los que están escuchando. Los invito a seguirnos en todas las redes sociales. Y nada, con eso nos despedimos. Muchas gracias.